Hay pecados que nuestra bendita Torá condena por el daño que causan, y hay otros pecados que nuestra bendita Torá también condena, pero porque al cometerlos estamos destruyendo el mecanismo mismo por el cual el daño podría repararse. La corrupción judicial pertenece a esa segunda categoría, la más temible, porque no es solamente injusticia, es asesinato de la justicia. Cuando un juez se vende, cuando un tribunal tiembla ante el poderoso, cuando la ley se inclina por la simpatía o por el terror, el mundo se queda sin piso. Y entonces, aunque los edificios sigan en pie y la gente siga trabajando, la civilización ya ha colapsado por dentro. Lo único que queda es simplemente fuerza, narrativas y relatos manchados por mentira. Por eso nuestra bendita Torá habla del soborno, del favoritismo y del miedo con un tono casi visceral, como si dijera: esto no es un detalle administrativo, esto es jamás violencia y rapiña en traje de respeto. Es el diluvio vestido de toga. El Tanaj no deja margen de interpretación complaciente. En el Sefer Shemot capítulo 23 verso 8 se nos dice: Beshohat lo tikach, soborno no tomarás. Y el verso añade el motivo con una psicología que parece escrita hace mucho tiempo, pero es presente, es moderna también. Ki hashohat ye'aver pikeach vi salef divrei tzadikim, porque el soborno ciega al que ve con claridad y tuerce las palabras de los justos. Observen esta precisión. No dice que el soborno vuelve malo al malo. Dice que ciega incluso al de visión clara y pervierte incluso a los justos. Nuestra bendita Torá nos está enseñando una verdad muy incómoda. La corrupción no requiere la maldad consciente. Basta con un simple sesgo. Basta con que el juez se diga: solo esta vez, o es un regalo, o esto no influye. Y el soborno, como un veneno fino, no necesita gritar, se filtra en la percepción de la persona. El juez comienza a ver al sobornador como más humano, más razonable, más digno, y al otro como un exagerado, como un sospechoso y como alguien molesto. Así empieza la injusticia, no como una sentencia absurda, sino como una percepción torcida. Y cuando la percepción se tuerce, el mishpat, el derecho y el procedimiento se convierten en una simple máscara de la parcialidad. El Sefer Devarim, capítulo 16, verso 19, refuerza esta prohibición con otro martillo torático. Lo tate mishpat, lo takir panim, velo tikach shohad. No pervertirás el juicio, no harás acepción de personas y no tomarás soborno. Aquí nuestra bendita Torá agrupa tres venenos como si fueran un mismo cáncer con distintas manifestaciones: torcer, favorecer y aceptar soborno. Luego vuelve a explicar: Ki hashohat ye'aver einei jajamim, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. ¿Qué es esto sino un diagnóstico de sesgo cognitivo antes de que existiera la psicología moderna? La Torá nos dice: el ser humano, incluso cuando es sabio, cuando es bueno, cuando es elevado, no es inmune a la distorsión motivada. Por eso la justicia torática no se construye sobre confianzas ciegas en las bondades de los jueces,
sino sobre límites hacia ellos, hacia los jueces. Independencia, temor del cielo, procedimientos y una cultura que haga del soborno una vergüenza social, no una normalidad. El favoritismo es el primo respetable del soborno. A veces no hay dinero, hay amistad, pertenencia, ideología, clase social y simpatía. La Torá lo prohíbe con una crudeza que no deja escapatoria. Se nos dice, lo takir panim, no hagas favoritismo. ¿Por qué lo llama reconocer rostros? Yo me pregunto. No reconozcas rostros, porque el favoritismo es precisamente eso. Ver rostros en vez de ver hechos, en vez de ver verdades, ver identidades en vez de ver emet. Y cuando una sociedad juzga por los rostros que ve, entra en una idolatría social que eventualmente traerá su decadencia. El rostro del poderoso se vuelve un dios, el rostro del pobre se vuelve una simple sombra. El Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 15 nos dice, de manera brutalmente equilibrada, Lo tisa penei dal velo, tehader penei gadoel, no favorecerás al pobre ni honrarás, que también se traduce no favorecerás al grande. Es decir, no inclinen el juicio ni por compasión al humilde ni por respeto al poderoso. La Torá prohíbe dos corrupciones opuestas. No favorezcas al rico por su poder, pero tampoco favorezcas al pobre por lástima, por compasión mal entendida. ¿Por qué hace esto nuestra bendita Torá? Porque la justicia no es un teatro moral para que nos sintamos buenos. La justicia es una verdad aplicada. La Torá no tolera una justicia emotiva que condena al inocente por quedar bien con la multitud. Eso también es corrupción. Ahora, voy a introducir el concepto del miedo, quizás el más silencioso de los sobornos. El Sefer Devarim, capítulo 1, verso 17 nos dice, Lo taguru mi penei ish, que lo traducimos como no temerán a ningún hombre, pero nuestros sabios también lo traducen como no se intimidarán ante nadie. Este verso no es heroísmo romántico, es un requisito civilizatorio. ¿Por qué? Porque un juez con miedo es un juez comprado por el terror. Y el terror en las sociedades corruptas suele ser más eficaz que el dinero. Cuando el juez teme perder su posición, teme las represalias, teme al qué dirán, teme a la mafia social o a la mafia literal, entonces el tribunal deja de ser un tribunal y se vuelve un altavoz de poder. La Torá entiende esto como una profanación directa del pacto. El juicio pertenece a Hashem y por eso el juez debe temer más a la verdad de Hashem que al poderoso en la tierra que Hashem creó. ¿Cómo se va a lograr esto? No solo es con valentía personal, sino con estructuras que protejan la independencia judicial. Porque aquí vuelve el principio torático que hemos venido repitiendo. La bondad privada no basta, queridos alumnos. Necesitamos de instituciones que hagan valer la ley y protejan a la persona que ejerce esa ley, a la víctima también, y castigue al malvado. La manipulación social es el cuarto veneno que les voy a compartir. Cuando la multitud fabrica verdad por presión, cuando el discurso público se convierte en un tribunal sin evidencia, cuando el rumor se vuelve una sentencia, es que este veneno entra en nuestras sociedades. El Tanaj ya conocía este fenómeno. Se nos dice, Lo tehye aharei rabim leraot, no sigas a la mayoría para hacer el mal.
Esto está en el Sefer Shemot, versículo 2 del capítulo 23. Este verso, leído superficialmente, parece una norma general, pero leído judicialmente es una advertencia contra el linchamiento de consenso. Nuestra bendita Torá nos está diciendo: la mayoría puede equivocarse y, peor aún, puede corromper, pero el tribunal no debe ser una extensión del humor popular, debe ser más bien un santuario de hechos, de verdades. Si no, desafortunadamente y lamentablemente, el mishpat se vuelve política en el sentido más sucio y pervertido de la palabra. La decisión no depende de verdad, sino de quien controla la narrativa y el relato. Y cuando el relato y la narrativa gobierna al tribunal, el mundo regresa al estado prediluviano, un mundo donde el fuerte impone su versión y la versión se vuelve una realidad, aunque sea mentira. Eso es jamás sofisticado, queridos alumnos. Nuestra tradición rabínica profundiza esta gravedad con comparativas estremecedoras. En la Gemara, Masejet Sanedrín y Masejet Shavuot contienen pasajes en esa misma línea. Se nos enseña que quien tuerce el juicio es como si destruyera el mundo, porque está dañando la confianza que sostiene la convivencia civilizatoria de nuestras sociedades. Y el Rambam, al codificar leyes de jueces y testigos, mostró que la justicia requiere una disciplina de separación de intereses, separación de presiones y separación de regalos. No porque la Torá desprecie los regalos en sí, sino porque entiende la dinámica del alma. El regalo crea una deuda emocional en la persona que lo recibe, y la deuda emocional crea parcialidad. Incluso si el juez quiere ser justo, su percepción ya fue manchada, ya fue tocada. Por eso, en términos modernos, la Torá exige lo que hoy llamaríamos conflictos de interés controlados, no para ofender al juez, sino para protegerlo de sí mismo. La Kabbalah en este punto nos ofrece un lente que vuelve la corrupción judicial aún más intolerable. El din, el juicio y la contención es una fuerza sagrada cuando está alineada a Hashem, pero cuando se corrompe, se convierte en un din caché, en un rigor duro sin rahamim, sin misericordia y obviamente sin emet, sin verdad. El Zohar habla de cómo la falsedad abre el espacio a fuerzas de separación y la justicia torcida es falsedad con autoridad. El Ramak nos enseña que el mundo se sostiene por el equilibrio y la estabilidad, pero la corrupción judicial rompe esa estabilidad, rompe el equilibrio, porque convierte el canal de orden en un canal de caos. El Arizal, con su lenguaje de Hamtakat Hadinim, de dulcificación de los juicios, nos obligaría a ver que un tribunal justo va a endulzar el mundo, mientras que un tribunal corrupto lo va a endurecer y amargar. ¿Y por qué digo esto? Porque un tribunal corrupto endurece y amarga el mundo de la siguiente forma: intensifica los juicios porque despierta resentimiento, ruptura y desesperación. En términos humanos, cuando la justicia falla, la gente deja de creer en la ley, y cuando las personas de una sociedad dejan de creer en la ley, en la constitución de sus países, creen en la violencia. Entonces, la corrupción judicial no es un simple pecado más, es el pecado que invita a otros pecados a instalarse como una norma de ese país o esa sociedad. La Hasidut, el hasidismo, por su parte, desvela la raíz interior de este problema. La corrupción judicial es un síntoma de yeshut, de egoidad y autoimportancia. El juez corrupto, en el fondo, se cree dueño del juicio. El soborno lo alimenta, el favoritismo lo confirma, el miedo lo esclaviza y surge
que la manipulación social lo comienza a seducir. El remedio jasídico para esto es el bitul, la anulación del ego ante la verdad. El juez debe sentirse un instrumento, no autor de la justicia, porque el juez terrenal no es y nunca será el autor de la justicia. La justicia proviene de Hashem. Y esta idea, traducida a la ética noajida, se vuelve una enseñanza para todo líder, para toda persona que tiene un poquito de poder frente a las masas, frente a las demás personas. El poder no te pertenece, querido alumno. Te fue prestado para proteger el pacto que estás encomendado a cuidar. Cuando un líder entiende eso, su mano entonces va a temblar antes de firmar injusticias. Cuando no lo entienden así, van a firmar con facilidad y luego se van a justificar con discursos baratos de sheker, de mentira. Ahora, en la dimensión noajida práctica, la corrupción judicial es especialmente mortal porque dinim es la primera mitzvah universal. Un sistema legal corrupto no es deficiente nada más, es una violación frontal del mandato de establecer justicia. Porque dinim no significa simplemente tener leyes, tener códigos, ética y moral. Significa aplicar la justicia de forma real. Por eso, dentro de las derivaciones del pacto, se vuelve obligatorio construir defensas contra estos 4 venenos: mecanismos antisoborno, transparencia, independencia, protección contra presiones, educación ética para jueces y procedimientos que reduzcan la arbitrariedad. El Tanaj no exige utopía, exige orientación. Que la justicia sea más fuerte que el dinero, que el tribunal sea más fuerte que el miedo y que la verdad sea más fuerte que la propaganda mentirosa. Y ahora quiero compartirles algo que los hará reflexionar. Quiero que imaginen el tribunal como el corazón de una ciudad. Si el corazón está sano, la sangre, que es la vida, va a poder circular. El débil va a recibir oxígeno. El fuerte no lo va a poder monopolizar. Y entonces el cuerpo se va a poder coordinar. Pero si lamentablemente el corazón se corrompe, el corazón se pudre, como en muchos gobiernos latinoamericanos, la sangre se estanca. La sangre se envenena, hay falta de oxígeno y entonces el cuerpo entero comienza a decaer porque se enferma, se comienza a pudrir en vida como en tiempos del Mabul. La corrupción judicial es un infarto moral. La ciudad sigue caminando por inercia, pero ya está muriendo. Y el pacto noajida, al exigir dinim, nos está diciendo: cuida el corazón, porque cuando el juez vende su mirada, el pobre pierde su voz, el inocente pierde su mañana y la sociedad pierde su alma por completo. En cambio, cuando la justicia se mantiene limpia, aunque sea imperfecta, ocurre un milagro silencioso. La gente vuelve a creer que el mundo tiene sentido, que la vida tiene amparo y que el cielo del arco iris no es una burla, sino una promesa que la tierra se atreve por fin a honrar.